presencia de Dios. Y se fue concentrando y se fue concentrando y se fue concentrando y fue aumentando tanto la presencia de Dios en ella, que llega un momento que esa presencia de ser solo espiritual, pero tan espiritual, ¡pam!, se condensa. Y el Verbo se hizo carne y habitó en ella. Ya estaba Dios allí. Por lo tanto, esa es sintonía que María tendrá de una manera única con su Hijo, como toda madre. Empieza desde la sintonía con Dios. Entonces aquí ya tenemos una primera característica. La sintonía de la madre con el Hijo, de la madre con el Hija, se fundamenta en la sintonía con Dios. Y de verdad, señoras, vamos a aterrizar. No quiero que se me quede solo en algo teórico. Yo estoy seguro que cuando ustedes están más cerca de Dios y más llenas de Dios, intuyen más objetivamente, es decir, realmente, lo que le está pasando a sus hijos. Ya lo hacen, tienen ese sexto sentido que Dios les dio. Saben leer rostros, saben intuir, incluso cuando los hijos se encuentran a kilómetros de distancia. Ustedes tienen, y es lo que vamos a tratar de descubrir y desarrollar en esta parte del retiro, tienen ese no sé qué que dice, algo le está pasando. Y le llaman por teléfono y resulta que ya estaba la pobre niña o el pobre niño esperando a que la mamá le llamara porque efectivamente algo le está pasando. ¿Por qué se da eso? Porque hay una sintonía, y esa sintonía es real. Es más allá del entendimiento, es algo que trasciende el tiempo y el espacio. Está fundamentado en el amor que usted tiene por sus hijos. Pero cuando eso se fundamenta además en el amor que es Dios, se dan unos vasos comunicantes, se da una comunicación vía satélite, que los satélites se quedan cortos, que ayuda a que usted pueda estar en comunión plena con ese hijo, con esa hija. Así se dio con María también. Entonces María, antes del momento de la anunciación, ya estaba llena de Dios, espiritualmente llena de Dios. Por eso el ángel, cuando le dice alégrate, llena de gracia, o sea, estás llena de gracia. Por eso me confieso, para estar llena de gracia. Por eso comulgo, para estar llena de gracia. Por eso voy a misa los domingos, y por lo menos el domingo, porque el nivel de gracia va bajando durante la semana y tengo que volverlo a llenar para llenarme de Dios y llevar ese amor a los demás, sobre todo a mi familia. Y María, paz, imagínense ese momento, ¡pum! Y llega el momento en que ella, después de la anunciación, sabe que hay un antes y un después. Yo eso solo me lo puedo imaginar. Las que tienen la gracia de saber lo que es ser madre, pues no se lo imaginan, lo saben. Cuando tú, mujer, comenzaste a saber que había alguien dentro de ti que no eres tú y que está vivo y además está creciendo. Recuerden ese momento. Este retiro también es para recordar las experiencias propias, únicas e irrepetibles de su maternidad. Yo solo me lo puedo imaginar. Yo recuerdo una vez cuando estaba trabajando en Madrid, hoy que es el Día del Maestro, además felicidades a todas las que son o han sido profesoras, felicidades también. Era una profesora, una catedrática, que además era la directora de la carrera de bioquímica en la universidad donde yo estaba. Mónica se llama ella. Todavía me acuerdo, ella se casó, una mujer muy inteligente, se casó y ya estaba esperando su primera hija. Y yo me acuerdo una vez hablando con ella que me dijo, padre, yo no sé, o sea, pero yo estoy segura que sé el momento que quedé embarazada. Y no digo porque sabes el momento cuando con tu esposo en un abrazo conyugal de amor pudo haber sucedido. No, ella dice el momento cuando mi hija fue concebida. Yo noté que algo pasó dentro de mí.
Y luego después sacando cuentas dije, ahí fue, yo eso no me lo imaginé. ¡Wow! Yo no sé si todas las mujeres son igualmente capaces de percibir eso, pero de que, más bien, si lo han percibido de la misma manera, pero de que son capaces, son capaces. Otra cosa es que a lo mejor en ese momento estabas un poquito distraída y no le diste tanta importancia a eso que estaba pasando en ti, pero seguro lo notaste. ¿Por qué? Porque eres mujer y porque desde ese momento todo tu ser está orientado, así como parabólica, a esa nueva criatura que habita en mí, que es tu hijo o es tu hija. Eso también hay que revivirlo. Contémplalo hoy en María. Contémplalo en ella cuando ella se da cuenta que el Verbo se hace carne en su vientre, que hay un antes y un después, pero que eso te ayude también a ti a descubrir tu propia identidad como mujer y como madre. Ustedes son un milagro de la creación. El otro día les decía, el miércoles pasado, son muy importantes, más importantes de lo que ustedes se dan cuenta. Hoy queremos trabajar esta faceta de la maternidad y de la sintonía con el hijo, con la hija. Yo me acuerdo una vez que vi también un documental que me ayudó mucho, que luego lo prohibieron, lo que son las cosas, porque iba en contra de algunas de las leyes que se van aprobando en el mundo, ¿verdad? Es un documental que se llama Inside the Womb. De hecho, es un documental que se hizo por una productora inglesa que después compró los derechos, la National Geographic, y es documentar prácticamente, o sea, desde el momento en que la mujer acaba de concebir y todo el proceso del embarazo, los 9 meses, y con unas cámaras y con unas tecnologías van describiendo todo el proceso del crecimiento de ese embrión, de ese feto, de ese niño, de esa niña, y hasta que da a luz, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán cómo ese documental pues no era políticamente correcto que se difundiera, entonces pues lo prohibieron en algunos lugares, pero yo me acuerdo, yo tenía el DVD, y una de las cosas que más me llamaba la atención es cómo estaba explicado por doctores, por expertos en el campo de la biomedicina. No tenía ningún tipo de connotación religiosa, era simplemente poner en evidencia esa realidad de esa vida cuando empieza a existir en el vientre de la madre, porque no existe sola, al margen. El entorno es la madre, el espacio vital es la madre. Por eso la madre se polariza con el hijo, con la hija desde el momento, porque es su identidad el custodiar esa vida. Y como que lo vas aprendiendo sobre la marcha y lo vas descubriendo sobre la marcha. Yo he podido comprobar, habiendo atendido a mujeres de todas las edades, gracias a Dios, y le agradezco mucho a Dios que me ha permitido conocer mujeres desde las más pequeñitas hasta las edades más tardías de la vida, como el momento donde hay un cambio cualitativo en la vida de la mujer es cuando empieza a ser madre. Ni siquiera cuando se casa. Cuando se casa hay un montón de cambios y tal, pero cuando empieza a ser madre, ¡pim!, hay un cambio. Cambia la vida, cambia la polarización, cambia las prioridades, madura la persona, o sea, impresionante. Se da todo. Recuérdenlo eso también en ustedes mismas. Contémplenlo en María. Y en ese documental recuerdo que decían cómo esa criaturita que está en el vientre de María, que es la criaturita, o sea, me lo imagino en María y me lo imagino también en cada una de ustedes que son madre. Esa interacción que hay, que no solamente es afectiva, es bioquímica, es hormonal. Me acuerdo que en este documental describían cómo el sonido de la madre, de la voz de la madre, para ese niño, para esa niña, desde el momento en que esa criaturita está creciendo y desde el momento en que esa criaturita empieza a percibir esas vibraciones propias de las ondas sonoras, y cuando ya por fin empieza a poder escuchar,
Ese sonido es único e irrepetible de todos los demás sonidos. Ya puede estar escuchando a personas fuera, conversaciones, la voz del papá, la voz de los hermanos, la voz de los tíos, y, la televisión, lo que sea. Será siempre diferente, porque solo la voz de la madre viene de dentro. Y esa voz marca para siempre. Y eso también crea sintonía. Los niños recién nacidos, cuando los llevan a su mamá, hasta reconocen los latidos. No solamente el voz, no solamente todo. Y por eso se tranquiliza. Esa sintonía es maravillosa. Descúbrela, esa sintonía en tu vida, cómo se ha dado y se sigue dando en diferentes etapas de la vida. Se sigue dando. Hay que también saber descubrir cómo se sigue dando esa sintonía hoy, pero no me adelanto porque apenas estoy en el momento de la concepción. Perdonen, así como la homilía fue un poco caótica, así también va a ser esta plática un poco caótica, porque tengo mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Pero no importa, el Espíritu Santo va por delante. Descubre quién eres y la sintonía que tienes tú con tus hijos, y es la misma sintonía que María tuvo con Jesús, y cómo se va dando, y cómo se va dando antes de que te des cuenta que se va dando. La vas descubriendo sobre la marcha. ¡Qué maravilla! Y me imagino, como decía la señora Carmen Portillo, cuando María llega a visitar a su prima Santa Isabel, ella ya sabe que no va sola. Y ella sabe que lleva a Dios dentro. ¡Wow! O sea, qué impresionante. Otra cosa que solo me puedo imaginar, el saber que ya no soy yo, somos dos. Somos dos. Cuando llevas a alguien dentro. Esa interacción que hay entre la madre también desde el orden genético. Esa criaturita nueva tiene un ADN. Tú tienes tu propio ADN. Son diferentes. El otro, de alguna manera, proviene del tuyo, junto con el ADN del papá. Pero no solamente hay una conexión porque tú proporcionaste la mitad de la información genética necesaria para que una personita nueva pueda existir. Es que por ese mismo proceso de gestación, es que los genes del bebé entran en tu cuerpo y los tuyos entran en el del bebé. ¿Tú crees que eso no crea una sintonía adicional que dura para toda la vida? Por eso, cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, carne de mi carne, lo es y lo será para siempre. La sintonía que hay entre la madre y el hijo es única e irrepetible. Imagen de lo que también está llamada a ser nuestra sintonía con Dios, porque nosotros también venimos espiritualmente de Él. ¿Qué te quiere decir el Señor con todo esto? No sé, a ver que lo complete Él. Sigue María aprendiendo y nos trasladamos al momento del nacimiento de Jesús en Belén, y ahí podríamos tomar de Mateo, del Evangelio de Mateo, esos pasajes tan bonitos de la Navidad. Y yo aquí voy a romper esquemas. Y ya les mandé al grupo un texto que quiero que les ayude a comprender ese asombro que hubo en María en el momento que tuvo por primera vez en sus brazos a ese niño. Y recuerda tú, madre, el momento en que tuviste por primera vez en tus brazos a ese niño y a esa niña. Que ya no solamente era el ecocardiograma lo que tenías de imagen, sino sus ojitos, sus manitas. Recuérdalo. Por eso me encantó ese póster que les enviamos para este retiro, que está María mirando a Jesús y Jesús mirando a María y sonriendo. Esa mirada es esa sintonía, pero sintonía de sintonías. Y esa es la que se da también entre tú y tus hijos. Cuanto más estás tú también llena de Dios, más entras en sintonía con ellos. Más pones todos los sentidos interiores y exteriores que Dios te dio como mujer al servicio de cómo puedo
ayudarles y amarles mejor desde mis limitaciones. Y aquí por eso digo, quiero romper esquemas, porque les comparto un texto que a mí en su momento me impactó muchísimo, de un autor, curiosamente, ateo, Jean-Paul Sartre. No sé si algunos de ustedes lo conocen. Jean-Paul Sartre, existencialista francés, ateo. Yo no sé si al final de su vida, porque si alguien escribe lo que escribió y les voy a leer en este ratito, no creo que haya sido totalmente ateo. Fue en un tiempo que él estuvo en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y gracias a un sacerdote jesuita, cuando se acercaba la Navidad en ese campo de concentración, que le dijo a Jean-Paul Sartre, digo, ¿me podrías ayudar a escribir algo sobre la Navidad? Y este hombre ateo, existencialista es una corriente filosófica que ahora no me vamos a poner a escribir, pero era una corriente filosófica que al final acababa en un pesimismo radical, y muchas personas que entraban en esta corriente filosófica acababan quitándose la vida porque le perdían el sentido a la vida, le perdían el sentido a todo, ¿no? Es lo que pasa cuando quitas a Dios, ya nada tiene sentido. Y fíjense lo que él escribe, hablando de María y hablando de esa contemplación de la madre cuando tiene a su niño en brazos por primera vez. Dice Jean-Paul Sartre: la Virgen está pálida y mira al niño. Lo que habría que describir de su cara es una reverencia llena de ansiedad que no ha aparecido más que una vez en una cara humana. Una vez ha aparecido esto porque se trata de María y ese niño es el Hijo de Dios. Pero en el rostro de toda madre, cuando tiene por primera vez a sus hijos en sus brazos, no me digan que no hay una contemplación, y que no hay un miedo, y que no hay un asombro, y que no se te va la imaginación, y como que estás viendo y ves más allá. No me digan que no, nunca lo he vivido, pero me lo imagino. Revívelo, porque sobre esa sintonía seguimos trabajando hasta el día de hoy. Y dice Jean-Paul Sartre, y es que Cristo es su Hijo, carne de su carne, fruto de sus entrañas. Durante 9 meses lo llevó en su seno. Esto debe ser impresionante. Sí, padre, ya, sí, ya se lo recomiendo, ¿no? Los mareos, se te hinchan las piernas, no sé cuánto, tantas cosas que les pasan, ¿verdad? Pero no deja de ser impresionante. Ustedes son templos de la vida, y lo siguen siendo, porque lo que en el cuerpo se da durante 9 meses, en el alma hasta la eternidad. Siguen engendrando, siguen llevando a esos hijos en su seno, en su corazón. Durante 9 meses lo llevó en su seno. Le dará el pecho y su leche se convertirá en sangre divina. ¡Wow! Este es un ateo el que está contemplando esto. Bueno, era ateo. Yo creo que después de esto ya no voy a ser ateo. Su leche se convirtió en sangre divina. Tu leche se convirtió en la sangre de tu niño y de tu niña. Tu alimento se transformó en sus células. ¡Wow! De vez en cuando la tentación es tan fuerte que se olvida de que Él es Dios. Le estrecha entre sus brazos y le dice: mi pequeño. Pero en otros momentos se queda sin habla y piensa. Esa sin habla es como que estás ante algo que te supera. Y sí, te supera, porque no puede ser de otra manera. Dios está ahí, dice. Y le atenaza un temor reverencial ante ese Dios mudo, ante ese niño que infunde respeto.
Contémplalo en María, pero vívelo también en ti. Ese bebecito, pero que te infunde respeto, como que te hace que hasta digas, o sea, tiene que ser la versión mejor de mí misma a partir de ahora, porque ahora este niño o esta niña depende de mí y seguirá dependiendo. Y eso infunde respeto. Este Dios es mi hijo. Esta carne divina es mi carne. Está hecha de mí. Señoras, o sea, las mujeres es otro nivel. Es la criatura, es la joya de la corona en el orden de la creación, para que puedan venir a la existencia todos los hijos que Dios quiere que vengan a la existencia. Y sigue. Tiene mis ojos. Ustedes también pueden decir eso, unas veces más que otras, ¿verdad? Puede ser que ahí se da también ese milagro de esa combinación genética que se da entre la información que proporciona la madre y la que proporciona el padre. Sí. Ay, se parece más a mí. No, se parece más a mí. Bueno, se parece a los dos, ¿verdad? Pero descubre también eso que de ti hay en tus hijos. Tiene mis ojos. Imagínense a María, y ahí sí que no hay pierde, porque la información genética es toda de María, por obra del Espíritu Santo. O sea, de que se parecía a María, se parecía a María, Jesús. Ahí sí que no hay pierde. Tiene mis ojos, y la forma de su boca es la de la mía. Vas descubriendo rasgos. Es impresionante esto. El otro día estaba viendo con mis papás un programa que les encanta ver, de estos de boleros y de Noche, Bolero y Son, se llama el programa, ¿verdad? Con Rodrigo de la Academia. Y estaba cantando la hija de Lola Beltrán. Y mi mamá decía, es igualita que su mamá. Decía, la misma voz, hasta junta las manos, no sé cómo. Decía yo no sé, pues no sé, mamá, no me tocó ver eso, ¿no? Pero es su hija. Es su hija. No te lo extraño, es su hija. Tú también eres hija de tu mamá, en buen sentido de la palabra, ¿eh? Y tus hijos son tus hijos. Y tus hijos son tus hijos. Descubre los rasgos que trascienden tu propia existencia y subsisten en tus hijos. ¡Wow! Ahí tienen materia, señoras, para valorar. Y eso que te hace temblar cuando céntralo en Dios para llevarlo a plenitud. Trabájalo desde Dios. Así lo hizo María. Dice, se parece a mí, dice María. Es Dios y se parece a mí. Y ninguna mujer jamás ha tenido así a su Dios para ella sola, dice Jean-Paul Sartre. Este no pudo haber sido ateo después de esto. Un Dios muy pequeñito al que se puede coger en brazos y cubrir de besos. Un Dios caliente que sonríe y que respira. Un Dios al que puede tocar y que sonríe. Un Dios que se hace carne, aunque parezca pan, y se deja comer en la misa. Es en uno de esos momentos, dice Jean-Paul Sartre, cuando pintaría yo a María, si fuera pintor, y trataría de plasmar el aire de atrevimiento tierno y tímido con que ella adelanta el dedo para tocar la piel pequeña. Entonces empieza la mamá a explorar, ¿no? Y a ver cómo es su piel, y a ver cómo respira, y cómo tose, y cómo llora, y cómo sonríe, y cuando sonríe, si hago, entonces lo voy a volver a hacer porque esto le hace sonreír. Entonces se va dando esa comunión, esa sintonía, y empiezas a descubrir sobre la marcha todo lo que tú haces que provoca una reacción en ese niño y en esa niña, y todo lo que esa niña y ese niño hace que también provoca una reacción en ti.
Y me imagino que de repente ves el reloj y ya pasaron no sé cuántas horas, ¿no? O sea, porque estás ahí embelesada contemplando a tu hijo. Ay, padre, qué bonita etapa, pero es que ahora ya ese tiempo ya pasó. Espérense. Ese es el fundamento de lo que viene después, pero de alguna manera nunca termina, porque ese hijo y esa hija sigue siendo tu hijo, tu hija, como tú también sigues siendo de tu mamá. Eso nunca se acaba. Y trataría de plasmar el aire de atrevimiento, dice Jean Paul Sartre. Y entonces, lo demás después se empieza a describir cómo se imagina José, tal, eso ya lo dejamos para otro momento. Pobre José, solo observando. Como el papá, ¿no? Que no sabe ni qué hacer y ahí está ahí. Bueno, me voy, si necesitas algo me dices, porque salen corriendo, ¿no? Siempre. Y la que se queda ahí siempre el pie caer en la mano. Siempre. Renueven esa sintonía, y por eso, con esta materia, y antes de pasar a esa sintonía que va creciendo, con un Jesús joven, con un Jesús adulto, les dejo unos minutitos para que este tiempo no pase sin que cada uno en silencio le diga a Jesús y a María: ¿qué me quieren regalar ustedes hoy a raíz de esto, en este momento de mi vida? ¿Qué me quieren dar? Aquí estoy, recibo las gracias que ustedes me quieran dar. Les dejo un ratito de oración. La relación entre una madre y su hijo y su hija tiene etapas, pero esencialmente no solo nunca termina, toca la eternidad. Y todo lo que se vive en esos primeros meses, primeros días, semanas, meses, años, es como la semilla que se planta y que de una manera o de otra crece, germina y da fruto, y sigue dando fruto. Y muchas veces esos frutos van más allá de lo que ustedes se dan cuenta. Y ahí también hay un tipo como de purificación que el Señor permite. Y eso le pasa a la mamá cuando los niños dejan de ser niños. Y ese niño y esa niña que de repente dependía de ti para todo, de repente ya no depende de ti, y a veces parece como que ya no te hace ni caso, y se olvida, y tiene otras amistades y todas nuestras prioridades, y la conexión sigue estando ahí. Y lo estará para toda la eternidad. Pero requiere ajustes, requiere adaptarse. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Únete a Dios para que en sintonía con Él sepas discernir siempre, en cada etapa de la vida de tus hijos, cómo, cuándo, dónde, qué me toca. Pero la conexión sigue estando ahí. En el caso de María también fue así. El niño tenía 12 años. Y lo llevan al templo.
Y yo me imagino, pues Jesús, imagínense, pues yo creo que el niño mejor portado de toda la historia. Me lo quiero imaginar así, o sea, travieso, inquieto, no sé, pero el mejor niño portado de toda la historia, y siempre ahí con su mamá, y de repente que van a Jerusalén y que vienen de camino y no les avisa y se queda, y uno puede decir, padre, ¿cómo pudo haber sido? Eran otros ambientes culturales. En esos tiempos, cuando viajaban las familias, viajaban como caravana, ¿no? Y entonces ahí van los niños, y acá van los señores, y acá van las señoras, y ahí van todos, y como que todo el mundo cree que ahí vamos, y Jesucito no, se quedó. Bien contento ahí con los doctores y los sacerdotes del templo, ahí hablando de teología, el niño de 12 años, sin preocupaciones. Y la madre que se muere porque ¿dónde está mi niño? Después de 3 días lo encuentra y lo regaña, como debe ser. ¿Por qué nos hiciste esto? Lo tenemos en San Lucas capítulo 2, versículo 48. Cuando lo vieron, por fin quedaron sorprendidos y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Con toda autoridad, como buena mamá. Mira que tu padre y yo angustiados te estamos buscando. Y luego el niño, ¿por qué me buscabais? Ah, sinvergüenza, ven para acá, te voy a dar. ¿No sabías que yo debía estar en la casa de mi padre? Versículo 50. Pero ellos no comprendieron la respuesta. No se sienta mal, señora, cuando ustedes tampoco comprenden las respuestas de ese niño o de esa niña. También le pasó a la Santísima Virgen. No lo entiendo, padre, no la entiendo. Ah, pues bienvenida al club, señora. ¿Cómo afronto eso que no entiendo? Ah, pues a ver quién gana y ahora voy a controlar y yo... Ánimo. ¿Y quién se está creyendo? Y... ¿cómo afronto eso que no entiendo? Desde Dios. La sintonía sigue estando allí, pero para afrontar esa nueva etapa y ese niño y esa niña que ya es más independiente y que ya me está haciendo cosas que antes no hacía y diciendo cosas que antes no decía, el Evangelio también nos presenta. Versículo 51 del capítulo 2 de San Lucas. Su madre cuidadosamente guardaba todas las cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. El niño, la niña va creciendo y la madre, en sintonía con Dios, sigue trabajando la sintonía con el hijo o con la hija. Y guarda estas cosas y las medita en su corazón. Las lleva a la oración. Ya con esto ya tendríamos casi para todo el retiro. Aplíquelo, señora, a esa etapa también de su vida. Trabaje esa sintonía que ya está y va a estar para toda la eternidad. Esos genes siguen estando ahí. Ese sonido de su voz va a seguir siendo único e irrepetible en el corazón y en la mente de esa persona que es su hijo, que es su hija. Pero hay que adaptarse.
Y si no te adaptas de la mano de Dios, a veces esas adaptaciones son contraproducentes, van en sentido contrario, o de más o de menos, hacen sufrir más de la cuenta. De la mano del Señor. Benedicto XVI, en un libro, cuando habla sobre este momento de la Virgen, cuando ella recuerda y guarda y lo que no entiende lo lleva a la oración desde su corazón, él habla él dice que es muy preciso en su terminología, dice que esto es un momento neumático, porque allí, cuando la madre lleva esos temas a la oración, eso que no entiende cuando lo llevas a la oración, neumático significa que viene una gracia del Espíritu Santo. Neuma es espíritu. Neumático significa que se convierte en una gracia. Te llega algo. Algo te va a decir Dios. No vayas tan rápido. A lo mejor tú quieres que ya te explique todo y solo te va a dar luz suficiente para el siguiente paso. Ten paciencia. Pero necesitas a Dios y lo vas a seguir necesitando. Una de las cosas que más ayudan a una mujer a que se acerque a Dios es justo cuando empieza a ser mamá. Porque como que antes iba ya voy yo, y pues cuando lo busco lo necesito. Y de repente cuando yo era mamá, es que ahora sí te necesito, ¿no? Porque me supera, porque me importa el bien de mis hijos a veces más que mis propios hijos. Te necesito, Señor, porque además a ti te importa más que a mí el bien de mis hijos. Y eso también les tiene que librar a ustedes de todo tipo de estreses y de agobios. A Dios le importa más el bien de tus hijos que a ti mismo. Haz equipo con Él. Entra en sintonía con Él. Y el niño crece. Y va ella, y María adaptándose a la etapa de vida, y la relación y la sintonía también se va adaptando. Y vienen momentos muy rápido, porque se me pasa el tiempo, que también todos ya los mencionó la señora Carmen, por eso le dije que ella ya lo comentó. Las bodas de Caná, comienzo de la vida pública de Jesús. Yo también me imagino, pero no me da tiempo, o sea, 30 años, o sea, después de los 12 hasta los 30, pues pasan 18 más. Oye, ya no. Oye, de los 12 años, cuando ya te querías quedar en el templo, y ahora resulta que no sales de casa. Y sigues siendo el hijo del carpintero, y ahora tú ya eres el carpintero porque el papá ya no está. Oye, ¿cuándo? Y Jesús así como... Y la madre adaptándose a decir, o sea... Y llega el momento, y ahora sí, deprisa todo. O sea, de repente, años de nada, y de repente de la noche a la mañana, oye, ¿dónde vas? Oye, ¿cómo te voy a volver a ver? Oye, espérate. Y María adaptándose, y la sintonía. Y llega el momento de las bodas de Caná donde quiere llegar. Y María, que está pendiente ya no solo de su hijo, ella también por esa sintonía, por esa maternidad que tiene con Jesús, como que ella también empieza a descubrir que su maternidad va más allá. Y todavía no le ha dicho al pie de la cruz, mira, ahí está tu hijo, madre, ahí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. O sea, le nace, esa maternidad es expansiva. Por eso también yo les invito, señoras, en este retiro, descubran su llamado a la maternidad espiritual, que va más allá, incluye, y en primerísimo lugar a sus hijos, pero va más allá. Y Dios te sigue mandando gente para que tú adoptes espiritualmente y busques su bien. Y María está ahí en Caná y está preocupada por esos novios como madre. Y entonces va a Jesús, que todavía no hace ni un milagro. Oye, ¿se les acabó el vino? Y sabemos la respuesta, mujer, a mí, y a ti y a mí, que no ha llegado mi hora. Y esa es la sintonía que quiero destacar entre la madre y el hijo, cuando te está diciendo algo, pero tú eres capaz de intuir y de leer hasta el fondo de su corazón para saber, aunque me está diciendo algo,
que parece todo lo contrario, lo conozco y me conoce. Esa sintonía es única. Y cuando tus hijos te dicen cosas feas y te no sé qué, si alguna vez ha pasado, y tú en el fondo dices, sigue siendo mi niño y sigue siendo mi niña. Y yo sé lo que te está pasando, incluso sé más que tú mismo lo que te está pasando. Y aquí está tu madre para mostrarte el camino. ¿Y qué le dice? Sí, me acabas de decir no sé qué, no. Hagan lo que les digo. ¿Y qué hace Jesús? Decía la señora Carmen, muy interesante, decía que la voluntad del Padre pesa sobre Jesús. Y Jesús, en la línea de la voluntad de su Padre Celestial, le dice, yo no he recibido este encargo de mi Padre. Y María le dice, pero de tu madre sí. Y ahí Jesús también descubre que está bajo la autoridad del Padre y de la Madre. Por eso María cambia el rumbo de la historia hasta el día de hoy, cuando acudimos a ella. Por eso, señoras, esos nudecitos, esos lazos que de satanudos que le vamos a llevar a través de la señora Carmen Portillo, todos los que hemos puesto ahí los listoncitos, María, poniendo a trabajar a su hijo, es capaz de cambiar el rumbo de la historia. Esa es la maternidad de María, que también hoy queremos descubrir y redescubrir en este retiro. Pero esa sintonía va más allá de palabras, va más allá de gestos, va más allá de cosas que se dijeron o no se dijeron. Nada la borra, nada la quita, pero en comunión con Dios vas adaptando esa sintonía a lo que toca en cada momento. ¿Me explico? Estoy explicando, me captan lo que les quiero decir. Ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes lo saben mejor que yo. Sí requiere capacidad de adaptación, y por eso también nos tenemos que abrir a Dios para que sea Él el que me ayude. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? La relación continúa y Jesús va creciendo, y llega el momento donde María también sabe que la gente lo sigue, pero hay quienes no solamente no lo siguen, sino que lo odian y que lo quieren quitar de en medio. Y ahí sí es otro tipo de sintonía, señoras, que también ustedes experimentan: la sintonía en el sufrimiento de los hijos. También esa sintonía es única e irrepetible. La sintonía de ver a un hijo sufrir, de ver a una hija sufrir, y que sufres tú incluso más que lo que estás contemplando en ese hijo y en esa hija. Eso también es materia de retiro. Y ahí, en ese sufrimiento, como dice Juan Pablo II, solo el amor puede convertir los males en bienes. Y cuando a veces ves a un hijo o una hija sufrir y no puedes impedir ese sufrimiento, que eso debe ser de lo más frustrante para una madre, no puedes impedir ese sufrimiento, pero sí puedes abrazarlo con amor, con tu presencia, con tu estar al pie de la cruz. Y ese niño o esa niña que ya no es niño, ya no es niña, y que a lo mejor a veces hasta aparentemente te rechaza cuando la quieres ayudar y le quieres decir, sabe que ese amor es real y está ahí, y no es poco. Y esos son los momentos que requieren a veces más abandono en el Señor, como esa oracioncita que me gusta repartirles: ocúpate tú, Señor. Yo me ocupo de ti, porque en esta situación más no puedo hacer. Tú ocúpate de ellos. Y señoras, les aseguro
por ustedes, por su oración, se da una sintonía todavía mayor, por la cual ustedes procuran las gracias y las bendiciones para que le sigan lloviendo a esa persona, que a veces esa personita o personota ya no es capaz ni de pedir para sí mismo. Gracias a usted, ¡boom!, le va llegando, le va llegando, le va llegando, y le llegará hasta el final de sus días, y le llegará especialmente en el momento cuando más lo necesite, pero requiere fe de que estas oraciones no caen en saco roto. Y ese es otro tipo de sintonía. Eso ya sí es banda ancha, ¿no? Ahí sí. Y de nuevo, cuando a veces eso te tumba y te abruma, acude a esa sintonía tuya con tu madre María, con Jesús. ¿Qué hago con esto? Y el Señor te va mostrando lo que depende de ti, lo que no depende de ti. Y llega un momento, y aquí sí que doy salto, y estamos en ese momento entre la ascensión y Pentecostés. Aquí estamos, como dice la señora Carmen, en el ombligo de la semana. Literalmente, entre el domingo de la ascensión y el domingo de Pentecostés. Y María sigue siendo madre, y sigue siendo madre de Jesús, y ha ido adoptando a todos los hijos que Jesús le dejó, y está en ese cenáculo, y esos apóstoles están muertos de miedo, están tristes, están desanimados, y ahí está la madre inyectando amor, inyectando fortaleza, inyectando paz. Y dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14: todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de María, la madre de Jesús. Ahí está la madre. Y ahí me imagino María descubriendo desde allí una dimensión todavía mayor de su propia maternidad. Sigo siendo tu mamá, y aquí estás con nosotros, pero ahora me doy cuenta de que me estás encargando a más personas, y los quiero a ellos como te quiero a ti. Entonces está María al centro, como toda madre en el seno de una familia. Donde hay una madre en el seno de una familia que ora y que quiere ser mujer de Dios, de una manera o de otra, aunque refunfuñando o que quejándose, lo que quieran, les llega eso a los demás. Ustedes difunden, irradian lo que ustedes por naturaleza. Su misma sintonía con ellos se convierte en un ducto para que también les llegue eso. ¿Y qué sucede inmediatamente después de esto? Con María al centro, Pentecostés. ¡Pum! Llega el Espíritu Santo. Y desde ahí, ¡pum!, la expansión de la iglesia. Y hasta el día de hoy, 2000 años después, María sigue estando aquí, presente, con sus hijos, tratando de que lo mismo, perseveremos en la oración con un mismo espíritu, esperando que algún día podamos estar todos juntos en la patria celestial. Entonces, señoras, ya, con esto es más que suficiente. En unos minutitos les voy a dar la bendición, pero antes quédense con esta materia y aplíquenlo. Ahora sí, por donde sea. Me he centrado sobre todo en la relación, en la sintonía espiritual entre ustedes y sus hijos, contemplando la de María con Jesús, en diferentes etapas de la vida, los ajustes que se requieren, la necesidad de estar en sintonía con Dios para trabajar la sintonía con los hijos. Pero también está la sintonía con María, porque tú también eres hija, no solamente eres madre. Y está la sintonía con tu propia mamá, que está en el cielo, que está en la tierra, donde sea, que también estás llamada a seguirla trabajando. Y está la sintonía, en definitiva, con Dios, que es la base de todo lo demás. Ahí tienen materia. A ver por dónde les lleva el Espíritu Santo en lo que queda de este retiro. Y de nuevo, gracias por haberme permitido que les haya podido hablar de este tema
porque les aseguro que yo soy el que más lo he disfrutado. Que Dios les bendiga.